Muy buenos días, saludos a ti, saludos a Gal, saludos a todo tu público, gusto escucharles. Al contrario, muchas gracias a ti. Oye, han escalado bastante, pues las, digamos, relaciones tensas entre el equipo de abogados de Ovidio Guzmán y el gobierno mexicano, incluso un tema al que ya se subió también la Fiscalía General de la República por estas declaraciones que dio el abogado de Ovidio Guzmán allá en una audiencia en Estados Unidos, señalando que la presidenta de México estaba actuando como publirrelacionista de estos grupos. La respuesta de la presidenta diciendo que eran unas afirmaciones irrespetuosas, creo que incluso se quedó un poco corto. ¿Cómo estás tú viendo este episodio? Me parece que las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán serán el marco, pues, de la declaración, de la autodeclaración de culpabilidad del mismo, de su cliente, y de los 4 cargos que se le imputan allá por narcotráfico en Estados Unidos. Y básicamente lo que entiendo es la pregunta que le hacen es si él consideraba que México, que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, iba a colaborar de alguna manera con México o una posible extradición o una colaboración para poder sancionar de manera más dura o fuerte a Ovidio Guzmán. Y ahí es cuando el abogado, en el marco de estas entrevistas, pues contesta que no, empezando porque el gobierno de México no hizo mayor investigación y mayor señalamiento cuando se regresó al penal Cienfuegos, y a partir de ello, también señala que no se confía, ¿no? O sea, básicamente que sí, que la presidenta Sheinbaum, que su gobierno, pues no ha atacado, que es un irrelacionista de los grupos delincuenciales. Ojo con esta declaración, que días después, justamente un par de días después, sale el documento de Donald Trump, una carta dirigida a la propia Claudia Sheinbaum señalando que le va a subir el 30% de aranceles, en virtud, y aunque reconoce los esfuerzos, de que no se ha hecho lo suficiente para parar el tráfico de fentanilo hasta los Estados Unidos y contener a los grupos delincuenciales. Pues me parece que, si bien es cierto que es una declaración, pues digamos, por lo menos audaz, hasta irresponsable, digo yo, sobre todo viniendo de un particular hacia un gobierno, hacia la representante de un gobierno, pues está en la línea, al final del día, en la línea de esta narrativa que ha mantenido el gobierno de Estados Unidos, que es lo que más nos debería preocupar, y no tanto lo que diga el abogado defensor de Ovidio, en la línea del gobierno de Estados Unidos, de que México y sus gobiernos, pues, en algún nivel, han estado coludidos, han solapado a la delincuencia, no han implementado los mecanismos de procuración y de justicia adecuados para poder frenar este cáncer que nos acusa. Pues me parece que desde ahí también, en este contexto, tendríamos que analizarlo, no solamente si un particular se extralimita o no, porque también es eso, es un particular. Tampoco creo que el gobierno de México debiera darle tanta importancia. O sea, si el día de mañana otro particular, otro abogado sale y dice lo mismo, o un analista político, que ya los hemos escuchado en Estados Unidos, o quien sea, hasta un comediante pueda decir alguna cosa, pues me parece que también al gobierno de México me llama la atención la respuesta iracunda que tienen los gobernadores, la presidenta, todo el mundo cerrando filas. O sea, parece que les dolió demasiado, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que debería preocuparnos un poco más, porque si nosotros ya hemos visto que cuando regresan al general Cienfuegos, que le inicia un proceso de investigación, y vemos que estos políticos que están siendo señalados recientemente en Tabasco, el secretario de Seguridad Pública, Dan Augusto, que hay una carpeta de investigación y saliera Dan Augusto a dar la cara, pues a lo mejor podríamos ver ciertas señales de que está haciendo en serio el combate a la delincuencia organizada en sus relaciones con la clase, con algunos políticos, alguna clase política. Pero no, contrario a eso, salimos a tirarnos con la bandera de México envuelta, al nacionalismo, hoy toda la presidenta diciendo el fin de semana que somos un país soberano y no nos vamos a dejar. O sea, insisto, me parece que la respuesta no termina de ser más que simple narrativa también de México, y que no debería de molestarse tanto porque un particular diga algo. No sé, debería preocuparse más por la carta del presidente Trump y no por lo que un particular diga. Me llama mucho la atención, insisto, el dolor que le causó en la 4T esta declaración. Y hablando de esta carta que tú comentas, que propiamente no es una carta de amor, la del presidente norteamericano, hace un anuncio donde advierte que van a imponer un 30% de aranceles a ciertos productos mexicanos. Me parece que es nuevamente, como dices tú, pues parte de la rudeza que el presidente norteamericano
ha mostrado con la que se ha conducido en esta etapa de su gobierno en contra de diferentes nacionalidades. Sí hay que tomar eso con mucha seriedad, ¿no? A pesar de que después el presidente norteamericano también puede en el último momento decir que siempre no. Sí, bueno, conocemos cuál es ya la estrategia de Donald Trump, no solo con México, sino con el mundo. En general le gusta negociar en posiciones de poder, arreglos económicos en favor de sus intereses, a veces particulares, a veces nacionales, y ese es el estilo de Donald Trump, ¿no? De negociaciones, a presionar, golpear, llevarlo hasta los últimos límites, apretar la tuerca donde considera que le duele a su contraparte, y al final desistirse. Pero bueno, eso ya lo conocemos, eso así ha funcionado desde su anterior administración y toda esta administración con México y con todo el mundo. Lo que llama la atención es que las razones que expone, al menos las razones que expone el presidente de Estados Unidos por lo que lo hace, que es básicamente, ustedes México, gobierno de México, siguen coludidos con el narcotráfico, siguen fomentando y permitiendo el tráfico de fentanilo, y eso es la razón por la cual imponemos o impondremos estos aranceles. Eso es lo interesante, a diferencia de otras naciones, donde puede echar mentiras que la balanza comercial, que los han tratado mal, que no le dan su lugar en la OTAN, que Europa le debe dinero. No, la razón con México ya no son los migrantes, nos estamos dando cuenta. La razón que expone es, básicamente, no hacen lo suficiente para contener el crecimiento y la expansión del fentanilo en nuestro país y de los propios grupos delincuenciales. Podemos criticar que si es hipócrita, que si también hay delincuencia organizada en Estados Unidos, que desde luego la hay, que el lavado de dinero de tales de Estados Unidos no se ha combatido. O sea, todas estas son, desde luego, razones que debemos estar discutiendo sobre la mesa. Pero al final del día vuelve a ser una llamada de atención para el gobierno de México de que le piden una señal de acciones en materia de seguridad. Y bueno, pues no sé qué vaya a hacer la presidenta. Dice que tiene ya un grupo en Washington instalado para negociar. Pero ¿qué va a negociar si lo que quiere básicamente son pruebas de esfuerzos de seguridad? Eso es lo que no sé qué es lo que esté negociando la presidenta. Muy bien. Juan José, pues te agradecemos como siempre tu disposición, amigo, tu tiempo para que compartas con nosotros y la audiencia estos puntos de vista sobre temas informativos. Y si te parece bien, nos estamos nuevamente comunicando, o si las circunstancias se prestan, viéndonos aquí para que nos compartas nuevamente alguna reflexión. Muchas gracias. Te doy un abrazo, saludos a todos, muy buen día. Buen día, gracias. Es la opinión de Juan José Tena. Y en otra información, este fin de semana se llevó a cabo el 11º aniversario de Morena como partido político, que sirvió para que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, sostuviera que su sucesión será encabezada sí o sí por una mujer. Y la aseveración de Alfredo Ramírez Bedoya se generó en un momento conmemorativo de este 11º aniversario de Morena, donde predominó la presencia de fundadoras y fundadores del movimiento, quienes respaldaron la propuesta alternancia de género que planteó el mandatario michoacano. En Michoacán vamos a tener gobernadora en el 2027, no hay otro camino, la sucesión la encabezará una mujer, sentenció el gobernador ante la mirada de cuadros femeninos. En más de una ocasión han levantado la mano para buscar la gobernatura Gladys Butanda, Celeste Asensio, Gabriela Molina y Fabiola Alanís Sámano. El mandatario detonó confianza en que después de 200 años Michoacán conocerá su primera mujer gobernadora en el 2027, año en que afirmó se garantizará la continuidad de Morena en el poder. La base fundadora de Morena no solo respaldó la propuesta del gobernador, sino que también ratificó su respaldo hacia el proyecto que dirige en Michoacán y recriminó la postura de quienes desde la militancia se contraponen a la transformación de Michoacán. ¿Y quién cree usted que fue el gran ausente de ese evento, de este 11º aniversario de la fundación del partido Morena? Pues nada más ni nada menos que Raúl Morón Orozco, el senador de la República, que ya en diferentes momentos ha bateado este tipo de eventos, de concentraciones o de mítines de su partido. Va en contracorriente, todo apunta así, a este grupo político que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y otras alas también del partido Morena.
Y por su cuenta mejor decidió hacer otro evento, otro meeting. Tuvo lugar el pasado fin de semana también en un salón de eventos aquí en la zona sur de la ciudad. Y a través de sus redes sociales, Raúl Morón Orozco comentó que él es producto y un firme defensor de los movimientos sociales y que por ello desde el Senado de la República busca representar dignamente sus causas y legislar para solucionarlas. Agradezco, dijo, a las más de 40 organizaciones que me expresaron su respaldo para consolidar la transformación de Michoacán al invitarme al encuentro de líderes del movimiento social, sindical, popular, campesino y de pueblos originarios. No les vamos a fallar, dijo Raúl Morón Orozco. Y también estuvo Gaby Molina. Ahí ella se pronunció porque las mujeres están listas y tienen la capacidad suficiente para ser las abanderadas de Morena rumbo al 2027. Escuchemos lo que comenta la actual secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar. Con muchísimo aprecio. Cuando llegó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, llegamos todas. Y atrás de ella, un gran hombre, Andrés Manuel López Obrador. Yo solo diré